Vamos a hacer un faro. Aquí se dice linterna. Pues vamos a hacer de hojalata. Primero cortamos los cristales con el diamante, que son 4 cortes. Para cortar los 4 cristales, Juan dispone de una plantilla de papel con las dimensiones deseadas. A medida que los va marcando, los corta con el diamante de cristalero. Siempre por el mismo sitio. Si no se estropea el diamante. Cuando ya tiene los cristales, el hojalatero pasa a cortar las piezas de hojalata que necesita, comenzando por las tiras que cubren el borde del cristal. La hojalata es chapa de hierro estañada y tiene la cualidad de ser casi inatacable por la mayor parte de ácidos y sales contenidos en los alimentos y en la atmósfera. Es por ello por lo que se ha utilizado para la fabricación de muchos útiles de cocina. 18, 9, 9, 18 y 15, 32. Le damos 1 centímetro más, porque siempre hay que cortar un poquito. Para cortar las piezas de chapa, primero toma en el metro la medida con el compás y la traslada a la hojalata. También utiliza el compás para trazar las líneas paralelas en la chapa, que le sirven de referencia para el corte. Y 4. Por lo general, el espesor de las hojas metálicas es muy variado y puede llegar a algunas décimas de milímetro. Según el uso que se le vaya a dar a la pieza, se utiliza chapa con el grueso apropiado. Para el candil también se necesitan 2 piezas cuadradas que harán las funciones de tapas. Una y 2. Ahora se cortan las esquinas. Después de cortar las puntas de las tapas, con el fin de evitar que se las claven al llevar al candil, Juan marca el centro de las 2 piezas a la vez. Ahora vamos a hacer, para que salgan los ases, marcarlo una circunferencia para que salgan los... O si no se apaga, se apagaría la vela o... Se cortan 2. Una a una, el hojalatero va marcando y cortando las 35 piezas que lleva el farol. La hojalata posee un brillo metálico de agradable aspecto y se presta a múltiples tratamientos mecánicos como dividirse, curvarse, doblarse, embutirse y soldarse con gran facilidad. Ahora falta el gozne, lo que cierra y abre la puerta, que es como una bisagra. Y ahora queda esta otra, para enlazar la garba con la argolla. La hojalata es un material compuesto que, a la solidez mecánica y ductilidad del hierro dulce, se le añade la resistencia del estaño a la humedad y al oxígeno del aire. Se hace el repurgo con la máquina universal, esta es una máquina universal. Cuando se trata de acanalar objetos cilíndricos o de formar rebordes, bordones o pestañas, se hace uso de un laminador especial llamado bordoneadora. Esta máquina se presta, recambiando los rodillos de trabajo, a la realización de múltiples operaciones de hojalatería. Para darle inclinación a las pestañas de las tapas, es necesario montar los discos apropiados. Por medio de 2 rodillos o rulinas que giran en sentido contrario y se apoyan entre sí a cierta presión, se efectúa un plegado de la chapa más exacto y rápido, embutiendo perfiles más o menos complicados. La tapa de arriba necesita un agujero en el centro por el que puedan salir los gases de la combustión. Apoyando la hojalata sobre una plancha de plomo que amortigua los golpes, Juan corta pequeñas medialunas con los sacabocados. Aprovechando los cortes, separa la pieza central y después repasa el borde con el mazo de madera. Bueno, ahora con unos alicates, con esto, pues voy levantando un poquito para que quede más bonito. Ahora doblamos un poquito esto. Se dobla.
A golpe de mazo, el hojalatero deja a 90 grados el pliegue de las chapas que ha moldeado la bordoneadora. Después, sentado en un banco que llama burro, sobre una bigornia de cola de pez, cierra todavía más la angulación del pliegue de la chapa. Después la repasa a golpe de mazo sobre el tas, que es una superficie metálica plana. Cuando el hojalatero fabrica los candiles en serie, ahorra bastante tiempo en el cambio de los discos de la bordoneadora. Con los discos apropiados se rematan los pliegues de las chapas, dejándolos totalmente planos. Con el compás busca el centro de las dos piezas y perfora el agujero de engarce. Aprovecha el uso del sacabocados para hacer los agujeros de todas las piezas que los necesiten. Ahora llega el momento de dar la curvatura a todas las piezas, y para ello, Juan monta en el burro la bigornia adecuada para esta tarea. Una de las piezas curvadas del candil es la argolla de colgar, y se le da forma en la parte redonda de la bigornia. La sección plana permite hacer curvaturas en ángulo recto. En todas estas tareas se utiliza el martillo de madera para que no queden marcados los golpes. Se dobla más o menos la distancia que tiene la anchura de la chapa. Aprovechando la ductilidad del metal, con el alicate marca las angulaciones definitivas de las piezas y después las moldea. El acanalado de la superficie de la bigornia sirve para ondular la chapa y formar las estrías y rehundidos que necesitan algunas piezas. El sacabocado se utiliza para perforar el centro de la pieza, por el que tendrá que pasar el alambre de sujeción. Este alambre es el que pasa por aquí. Pasa por esta y por esta. El hojalatero da la forma al cono de la argolla con la fuerza de sus dedos y al final lo repasa con el mazo. Cada fase del trabajo tiene sus herramientas. Juan coloca en el burro una bigornia especial para moldear las canales para los cristales. Martillando las tiras de chapa sobre las acanaladuras, consigue dar la forma a los refuerzos de los bordes de los cristales. Ahora vamos a guarnecer los cristales. Pues así. De este modo, las canales se ajustan perfectamente a las aristas de los cristales. A medida que va tapando cada arista, corta unas pequeñas solapas que le permiten doblar la canal de hojalata. Ahora, para soldar, un autodecapante ya viene preparado para que la soldadura corra. Con un pincelito pequeño, coge y se unta. Una vez que el hojalatero ya tiene todas las piezas preparadas, llega el momento de soldarlas. Para ello utiliza barras ya preparadas de estaño, que es un metal fácilmente fusible, que contienen una proporción al 50% de plomo y de estaño. Ya tenemos los 4. Ahora cojo esta tabla, le tengo 2 clavos, ya a la medida de la escuadra. Le da el decapante, el soldador siempre limpio. Para esta operación de soldar, el extremo biselado del soldador debe estar limpio. De este modo, al tocar con la punta caliente la varilla de estaño, el metal queda adherido al soldador y se puede trasladar y extender en la juntura de los metales a soldar. Bueno, pues ya tenemos el cuadro. Ahora, la tapa de abajo. Se le solta el cachucho. Bueno, cogemos el cachucho, que es donde va metido el vaso. Ahora la tapa de arriba. Juan heredó el oficio de hojalatero a los 13 años por tradición familiar, y lo que no sabía, al fallecer su padre, lo tuvo que aprender por su cuenta. Ahora hay que desoldar 2 partes. Y con el mismo cautín
mismo calor. Ahora se coge el gozne y se solda. Es el que hace abrir la puerta, como si fuera una bisagra. Hay que coger mucho porque si no se pasa a la otra parte. Ahora la otra parte, esta, la de la puerta, la que abre y cierra. Hay que quitársela porque si no, esto no se podía abrir. Con el soldador se quita la soldadura, limpia el estaño. Para colocar los goznes de las bisagras y los cierres, ha tenido que desoldar los puntos de una de las caras de la caja y aplicarle las piezas de giro y bloqueo que dejan terminada la puerta del candil. Ya está. Este es el que cierra, el que sujeta la puerta y este para tirar de ella. Cuando ya tiene la caja, Juan monta todas las piezas de sujeción del farol. Unas van soldadas entre sí y el conjunto se ensambla con una pieza de alambre que lo sujeta. Una vez que todas las piezas están montadas, cierra los extremos del alambre para que no se desmonte el conjunto. Ahora cogemos el cuadro del farol. La unión de todo el soporte de sujeción del farol con la caja también se realiza con soldadura. El trabajo se remata estañando las 4 patas de la base. Bueno, pues esto está terminado. Bueno, vamos a hacer el vaso que va dentro, donde va el aceite y la mecha para que se encienda. Ya tengo aquí las piezas. Como el vaso tiene la función de almacenar el combustible del farol, no deberá quedar ningún poro en las soldaduras por el que pudiera salir el líquido. La tapa de abajo tiene que tener 1 milímetro más porque sobresale un poquito para que coja la soldadura. Ahora falta el cachucho de abajo que va aquí dentro, el que encaja con este. Para terminar el vaso se van soldando las pequeñas piezas que lo componen. El cartucho macho que deberá encajar con el que hay soldado en la base del farol. El asa para cogerlo. El soporte de la mecha o torcida de algodón, donde saldrá la llama. La pieza del seguro, que hace de tope para que el cierre no dé la vuelta en todo el vaso. Una vez soldado la pieza ya, pues enrolla lo que sobra del bequiná. Así. Terminado. La producción en hojalata de aceiteras, alcuzas, candiles, moldes para pasteles, lecheras, medidas de líquidos y otros artículos, generalmente de uso doméstico, ha estado muy extendida por toda la península ibérica. Hoy, Juan Galán, en su taller de Ceclavín, sigue fabricando muchos de estos objetos tradicionales. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.